El 7 de diciembre de 1941, Estados Unidos despertó con fuego, humo y destrucción. Era el ataque a Pearl Harbor. Pero entre el caos aéreo y naval, un piloto vivió una historia tan única como casi imposible. ¿Qué harías si tras ver caer a tu mejor amigo en combate, tu única opción fuera perseguir al enemigo por tu cuenta desde el cielo con sed de justicia? Quédate hasta el final porque hoy conocerás la historia real de cuando un piloto, solo y herido, hundió un submarino japonés con su propio avión, algo que parecía imposible hasta que sucedió. El amanecer del caos, despegar sin saber lo que les esperaba. Era una mañana aparentemente normal a bordo del USS Enterprise. El ambiente en la cubierta era el habitual para los pilotos de la Marina estadounidense, que se preparaban para otra misión más de patrullaje o entrenamiento. El teniente Clarence Dickinson, acompañado por su camarada John McCarthy, subió a su avión Dauntless, sin saber que aquel vuelo marcaría un antes y un después en su vida y en la historia. Ambos despegaron confiados, como lo habían hecho decenas de veces sin sospechar que estaban volando directamente hacia uno de los momentos más oscuros del siglo XX. Mientras ascendían y se alejaban del portaaviones, el horizonte comenzó a transformarse. La calma del océano dio paso a una inquietud creciente. El aire parecía más denso, cargado de una energía extraña. A lo lejos, pequeñas columnas de humo comenzaron a dibujarse sobre el paisaje hawaiano. Lo que al principio parecía una simple anomalía visual, pronto se reveló como el indicio de algo devastador. Sin previo aviso, el cielo se convirtió en un escenario de guerra. Dickinson y McCarthy no lo sabían, pero en ese preciso instante decenas de aviones japoneses sobrevolaban Pearl Harbor, dejando una estela de destrucción a su paso. Lo que comenzó como una misión común se convirtió en una carrera hacia el caos. Cada segundo que pasaba el escenario se volvía más evidente. Estaban entrando en el corazón del infierno, sin haber sido advertidos y sin refuerzos a la vista. En pleno infierno, el ataque a Pearl Harbor desde el cielo. A medida que se acercaban a la isla de Oahu, el panorama que se abría ante ellos era desolador. El humo cubría el cielo, el fuego devoraba los hangares y los barcos de la base naval eran atacados sin piedad. El rugido de los motores enemigos, las explosiones constantes y el caos total transformaban la atmósfera en algo casi irreal. Barcos como el USS Arizona ya estaban en llamas, mientras marineros luchaban por sobrevivir en medio del bombardeo. Sin tiempo para procesar lo que ocurría, los dos pilotos estadounidenses tomaron una decisión crucial: entrar en combate. No tenían la superioridad aérea ni las condiciones a favor, pero aún así se lanzaron directamente a enfrentar a los invasores. Desde sus Dauntless, trataron de interceptar los cazas japoneses que barrían el aire con precisión letal. Era David contra Goliat, una lucha desigual que requería una valentía fuera de lo común. Los disparos cruzados iluminaban el cielo mientras los aviones se perseguían entre columnas de humo. Cada maniobra era una apuesta por la supervivencia. En un escenario completamente hostil donde la confusión reinaba, Dickinson y McCarthy representaban la resistencia solitaria de un país que estaba siendo tomado por sorpresa. Su valentía, sin embargo, no los hizo invulnerables, y el precio de su arrojo no tardaría en llegar. Derribados, el precio de la valentía. El fuego enemigo no tardó en alcanzarlos. McCarthy, quien volaba a corta distancia de Dickinson, fue blanco de una ráfaga mortal. Su avión comenzó a desintegrarse en el aire envuelto en llamas. Dickinson lo vio caer, impotente, sin posibilidad de asistirlo. En cuestión de segundos, su amigo y compañero de misiones había desaparecido en medio del humo y el estruendo de la guerra. La conmoción no dio espacio al duelo. El propio avión de Dickinson sufrió múltiples impactos. Con la pericia que le daba su experiencia, logró mantener el control apenas el tiempo suficiente para realizar un aterrizaje forzoso. El impacto fue violento, pero logró sobrevivir. Sin embargo, las heridas físicas eran menores en comparación con el golpe emocional. La pérdida de McCarthy no solo lo devastó, también lo transformó. Aislado, adolorido y furioso, comprendió que ya no estaba volando por órdenes ni por estrategia militar. Ahora su motivación era personal. La rabia por la traición del enemigo, el dolor por la pérdida y el impulso de hacer justicia lo empujaban a no quedarse de brazos cruzados. En un escenario donde el caos mandaba,
Dickinson tomó una decisión que marcaría su lugar en la historia. Hambre de venganza, la decisión que lo cambiaría todo. Herido pero con el control de sus actos, Dickinson no pensó en retirarse o esperar instrucciones. La noticia de que un submarino japonés había sido avistado cerca de las costas de Oahu reavivió en él un propósito inmediato. No había tiempo para consultar a superiores ni para planear una operación conjunta. La guerra no daba espacio para burocracias, y él no necesitaba más razones para actuar. Su mente estaba enfocada en una sola cosa: encontrar y destruir aquel blanco. Ya no era una misión asignada, era una cruzada personal. Tomó su Dauntless, revisó lo necesario para volar y sin dudarlo se lanzó al aire nuevamente. Aquel submarino no solo representaba una amenaza para los navíos de la flota americana, también simbolizaba a los responsables de la tragedia que acababa de vivir. Impulsado por una mezcla de dolor, determinación y rabia contenida, comenzó a rastrear desde el aire, sabiendo que solo contaba con sus ojos, su instinto y una bomba. Cualquier error sería fatal, pero Dickinson parecía estar en un estado mental distinto. El miedo no tenía cabida. El mar se convirtió en su campo de caza. Rastreo y ataque. Cazar desde el cielo al depredador del mar. Sobrevolando la costa, Dickinson fijó su atención en cada detalle del océano. Buscaba señales mínimas, sombras en el agua, manchas sospechosas. No era fácil. Un submarino puede ocultarse fácilmente bajo la superficie, y sin tecnología de detección moderna encontrarlo era como buscar una aguja en un pajar. Pero el destino parecía acompañarlo. Tras varios minutos de vuelo rasante, divisó una forma oscura que se movía sigilosamente bajo las olas. Era un I-Boat japonés, probablemente en maniobras de escape tras haber cumplido con su papel en el ataque. Sin perder tiempo, Dickinson ajustó su altitud, alineó su avión y se preparó para el lanzamiento. Sabía que tendría solo una oportunidad. El submarino ya comenzaba a sumergirse. En un movimiento preciso y audaz, liberó la bomba con una puntería milimétrica. El proyectil cayó como un rayo sobre el objetivo. En ese instante, todo su entrenamiento, su experiencia y su dolor convergieron en un solo acto. Había dado su golpe. El impacto, una explosión imposible de ignorar. El estruendo de la explosión confirmó que el ataque había dado en el blanco. Desde el aire, Dickinson vio cómo el mar se agitaba con violencia y una columna de agua y fuego se elevaba sobre la superficie. El submarino, dañado de forma crítica, comenzó a hundirse lentamente, dejando a su paso un remolino de espuma y fragmentos. La escena era irreal. Un solo piloto, actuando por impulso, había logrado lo que requería normalmente la acción coordinada de múltiples unidades navales. No solo había localizado a un enemigo invisible, sino que lo había destruido con precisión quirúrgica. Era una victoria aislada dentro de una jornada catastrófica, pero una victoria al fin. En medio de tanto dolor y desolación, ese hundimiento representaba un pequeño acto de justicia. La imagen del submarino desapareciendo bajo las aguas quedó grabada en la memoria de Dickinson, como un símbolo de lo que un solo individuo puede hacer cuando el deber y la emoción se funden en un mismo propósito. Reconocimiento tardío. El héroe que no buscó fama. Durante los días siguientes, el país entero estaba volcado en comprender el alcance del desastre. Pearl Harbor había sido un golpe profundo al orgullo estadounidense, y las noticias sobre actos individuales de heroísmo quedaron relegadas entre los informes de bajas y pérdidas materiales. El hecho protagonizado por Dickinson pasó desapercibido en un primer momento, como si hubiera sido apenas un detalle más en la vorágine. Sin embargo, con el tiempo el relato fue tomando forma. Investigaciones posteriores, declaraciones de testigos y documentos oficiales confirmaron el hundimiento del submarino enemigo. Las piezas encajaron, y la hazaña de Dickinson salió a la luz como un ejemplo de determinación en medio del caos. Fue condecorado por su acción, aunque nunca buscó reconocimiento público. Para él, el verdadero motivo había sido el recuerdo de McCarthy y el deseo de responder al ataque con algo más que palabras. No se consideraba un héroe, sino simplemente un soldado que hizo lo que debía en el momento en que más se necesitaba. Su historia quedó como un testimonio silencioso de lo que puede lograr la voluntad humana, incluso en los peores momentos de la historia. Un piloto, un avión, una bomba y el hundimiento de un submarino.
Un acto solitario, pero imborrable. En resumen, Clarence Dickinson no solo fue testigo del horror de Pearl Harbor, fue protagonista de uno de los actos más audaces del día, cuando derribó un submarino enemigo con sus propias manos y su propio avión. Y ahora pregúntate, ¿qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Buscar venganza o retirarte? Déjalo en los comentarios, y si te gustó esta historia no te pierdas las que vienen, porque el pasado está lleno de momentos increíbles que casi nadie conoce. Nos vemos en la próxima.